Hola a todos y bienvenidos a este vídeo centrado en la definición de especificaciones dimensionales en forma ISO. Como se ha comentado en presentaciones anteriores, las especificaciones dimensionales deben incluir información relativa tanto al valor nominal o de referencia como la tolerancia que establece la variabilidad admisible. Esta información puede representarse en diferentes formatos, si bien el formato que nos interesa en esta presentación es la forma estandarizada ISO. El formato ISO estandarizado permite definir un conjunto de especificaciones limitado con valores tabulados, que no siempre son equivalentes a las especificaciones inicialmente planteadas en el diseño. Por ello, es frecuente que nos encontremos ante la necesidad de buscar una forma ISO que mejor se ajuste o más se acerque a esas condiciones iniciales, pero admitiendo que en muchas ocasiones es necesario reducir el valor de la tolerancia, estrechar ese margen de variabilidad admisible. Así surge el planteamiento de los problemas que vamos a tratar en este vídeo. La forma ISO de una especificación está formada por tres principales elementos o parámetros. En primer lugar, se expresa el valor nominal, que es un número entero cercano a los límites de la especificación. Seguidamente se indica una letra que establecerá la posición de la tolerancia respecto de ese valor nominal. Y en tercer lugar tendremos un índice de tolerancia, un número que identifica el grado de calidad y por tanto el tamaño de esa zona de tolerancia. Con estos tres elementos tenemos un valor de referencia, un tamaño de la tolerancia y su posición respecto del valor nominal. Conociendo los elementos principales de este formato, es momento de abordar los diferentes pasos, cálculos y comprobaciones necesarias a la hora de expresar una especificación en forma ISO a partir siempre de unas condiciones iniciales propuestas en el enunciado. Aunque aquí se muestra un resumen del procedimiento, vamos a comentar en detalle cada paso a continuación. El primer paso, si bien no es obligatorio, debería ser la toma de datos, caracterizar cuáles son las condiciones inicialmente impuestas, expresando parámetros como el valor nominal, la tolerancia inicial, diferencia superior o inferior o cualquier otra condición impuesta. En este caso se muestra un ejemplo en el que el enunciado propone la especificación expresada como valor mínimo y máximo admitido y de ahí podemos deducir, podemos identificar el resto de datos propuestos, marcados en gris. Más allá de la toma de datos, es aconsejable representar gráficamente estos valores en un eje graduado, sobre todo para que posteriormente también representemos la solución propuesta y podamos verificar el encaje de la solución respecto de las condiciones iniciales. En este caso podemos representar el valor nominal, el espacio que ocupa la tolerancia y vemos que en este caso se sitúa todo ese intervalo, esa variabilidad admitida, por debajo del valor nominal y por tanto las diferencias superior e inferior tienen valores negativos. El siguiente paso sería seleccionar un valor de tolerancia de las disponibles en ISO. Para ello buscaremos un valor lo más grande y lo más cercano posible a la tolerancia de referencia, pero sin exceder este valor. La razón es sencilla. La forma ISO debe encajar dentro de las condiciones iniciales, aprovechando todo lo posible la variabilidad inicialmente admitida, pero sin exceder ninguno de los límites marcados. En el caso de ser más grande o desplazarse y exceder alguno de los límites, sería una solución que estaría incluyendo valores que realmente no deberían ser admitidos. Para facilitar la diferenciación entre aquellos parámetros que pertenecen a las condiciones iniciales y los valores en la forma ISO, es frecuente utilizar un apóstrofe para identificar los valores ISO. De manera que, en este caso, lo que vamos a hacer es buscar una tolerancia prima menor o igual que la tolerancia inicial,
pero de un valor lo más cercano a este. Para ello necesitamos tanto el valor nominal como el valor de la tolerancia inicial, así como disponer de las tablas ISO de calidades y recordar que buscamos una tolerancia cercana pero sin exceder la tolerancia inicial. En esta tabla, y fijándonos en la primera columna, buscaremos la fila a la que corresponde el valor nominal de la especificación. En este caso, considerando el ejemplo con un valor nominal de 125 milímetros, resulta evidente seleccionar la fila señalada. Sin embargo, es importante fijarse en la simbología, puesto que puede parecer que algunos valores están contenidos en dos filas consecutivas. Por ejemplo, si estuviéramos en el caso de un valor nominal de 120 milímetros, vemos que el 120 está expresado también en la línea inmediatamente superior. Pero fijándonos en la notación, podemos ver que en esa fila superior es válida para valores superiores a 80 milímetros, sin incluir el 80, hasta 120, incluido el 120. Para la fila inferior, la que está remarcada, vemos que esa fila es válida para valores superiores mayores que 120, es decir, 121, 122, 123, hasta el 180, incluido el 180. De este modo, identificada la fila adecuada, es momento de buscar un valor de tolerancia dentro de esa fila que se acerque a la tolerancia inicialmente propuesta, pero sin excederla. En este caso, con una tolerancia inicial de 115 micrómetros, vemos que el valor más cercano correspondería al valor de 100 y en este caso corresponde a un grado de calidad IT9. Establecido el tamaño, dimensionada la tolerancia en forma ISO, es momento de ubicarla respecto del valor nominal. De nuevo, es necesario recordar que la nueva expresión debe quedar contenida dentro de los límites inicialmente establecidos, por lo que no es difícil deducir que las nuevas diferencias deben cumplir estas condiciones. En el caso de la nueva diferencia inferior, debe ser mayor o igual que la inicialmente propuesta, mientras que la nueva diferencia superior debe ser menor o igual que la inicialmente propuesta. En este punto es necesario recordar que cada parámetro lleva su signo, que puede ser negativo o positivo, y en función de este signo debemos interpretar adecuadamente estas inecuaciones, estas condiciones de mayor o menor que. En el ejemplo mostrado, ambas diferencias, ambos valores son negativos. Aunque los valores particulares de estas diferencias se encuentran tabulados, y lo veremos a continuación, esta representación gráfica nos permite visualizar de manera muy simplificada la distribución de las posiciones según la letra identificativa, tanto en el caso de agujeros, expresados con letras mayúsculas, como en el caso de los ejes. De entre todas las posiciones posibles, dos de ellas tienen características particulares y las tomaremos como referencia para ubicar el resto de casos. En primer lugar, la posición H, propia de un criterio llamado agujero único, consiste en que la diferencia inferior es 0. Por tanto, la dimensión mínima admitida es el propio valor nominal y, a su vez, la diferencia superior coincidirá con el valor de la tolerancia. Seguidamente, la posición J o JS identifica el caso simétrico, en que la tolerancia se reparte a partes iguales por encima y por debajo del valor nominal. Así, la diferencia superior será de valor la mitad de la tolerancia y la diferencia inferior tendrá el mismo valor pero con signo negativo. Situados estos dos casos principales en el gráfico, podemos ver una tendencia en la distribución de las posiciones, una tendencia decreciente, de izquierda a derecha. De manera que cualquier letra anterior a la H representará posiciones en que la tolerancia se sitúa por encima del valor nominal, siendo por tanto ambas diferencias positivas, mientras que las letras posteriores a la J representarán tolerancias en que se sitúan íntegramente
por debajo del valor nominal, y en este caso ambas diferencias serían negativas. Lo mismo ocurre en el caso de los agujeros, pero en sentido contrario. En este caso, la posición H, o el caso de eje único, establece que la diferencia superior es 0, de manera que el valor máximo admitido en el eje coincide con el valor nominal, mientras que la posición JS representa de nuevo la distribución simétrica. Esta vez vemos en el gráfico que las letras anteriores a la H representan tolerancias situadas por debajo del valor nominal, mientras que las posteriores a la JS quedan por encima del valor nominal. Tener estas dos distribuciones en mente es de gran utilidad tanto a la hora de determinar o buscar en tablas una determinada posición, como sobre todo, y lo veremos en vídeos posteriores, a la hora de interpretar o identificar diferentes tipos de ajuste sin necesidad de acudir a las tablas, sin necesidad de conocer los valores concretos y únicamente ubicando cada una de esas letras. En el ejemplo planteado, sí necesitamos encontrar una solución concreta, particular, unos valores particulares, de modo que vamos a recurrir a las tablas para seleccionar la posición adecuada. Para ello, de los dos límites establecidos, de las dos diferencias establecidas, es criterio general seleccionar la diferencia más cercana a 0, que en este caso es la diferencia superior. Por tanto, buscaremos en las tablas una nueva diferencia en la forma ISO que sea cercana al valor de menos 135 micras. La forma de navegar por este tipo de tablas es similar al caso anterior. En primer lugar, se identifica la fila según el valor nominal y dentro de esa fila buscamos el valor más cercano según la condición considerada. Es necesario tener en cuenta que los valores son diferentes en función de si estamos tratando un agujero o un eje, y por tanto debemos seleccionar las tablas que estén o bien en mayúsculas o bien en minúsculas según el caso. Además, algunas de las posiciones tienen valores diferentes en función de la IT seleccionada. En el ejemplo mostrado estábamos seleccionando la IT 9 en el paso anterior, de modo que debemos centrarnos únicamente en las columnas, en las posiciones compatibles con dicha IT. Continuando con el ejemplo, con una diferencia superior inicialmente situada en menos 135 micras, el valor más cercano, pero siendo esta vez inferior al de referencia, es de menos 170 micras, correspondiente a la posición U. Hay que tener mucha precaución también con la interpretación de esas desigualdades, siempre que estemos, según si estamos en valores negativos o positivos. Y con frecuencia es motivo de error o de despiste y por tanto empezamos a tener problemas en la solución planteada. Llegados a este punto, tendríamos en principio una solución posible, seleccionada ya a partir de unas condiciones y establecidos valor nominal, grado IT y posición, pero siempre es necesario validar la propuesta. ¿Cómo? Verificando también que se cumple la otra de las condiciones impuestas. En este caso, a partir de la diferencia superior seleccionada y considerando la tolerancia correspondiente a la IT9, podemos obtener el valor de la nueva diferencia inferior y esta vez comprobamos que excede el límite impuesto, no está cumpliendo la segunda de las condiciones y por tanto no es una solución válida. En estos casos en que llegados al final vemos que no es válida esa solución, lo que debemos hacer es reducir el valor de la IT, ir a un grado de calidad inferior y repetir el proceso. Volver a seleccionar una posición y verificar la solución propuesta. Igualmente podemos comprobar o verificar ese resultado a nivel gráfico, viendo en este caso que la tolerancia se sitúa parcialmente fuera de los límites de las condiciones iniciales y por tanto no sería una solución válida y como hemos comentado deberíamos repetir el proceso reduciendo un grado de calidad, un grado IT.
Si repetimos el procedimiento, llegamos a una nueva solución. En este caso, la solución sería de 125U8. Y en este caso sí vemos en la representación gráfica que está contenida dentro de las condiciones iniciales, aunque evidentemente es mucho más reducida esa tolerancia respecto del margen de variabilidad que inicialmente podíamos establecer. Si resolvéis este caso para practicar, podéis cotejar los resultados que se muestran en pantalla. Y hasta aquí este primer vídeo sobre especificaciones dimensionales en forma ISO. Estos conceptos serán aplicados también en los problemas de ajustes mecánicos, pero serán objeto de discusión en vídeos posteriores. Un saludo.